tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Le tengo información de último momento. Tiene que ver con Evo Morales, el expresidente de Bolivia, que puso rumbo a Venezuela. Esta es la información más reciente que hemos podido confirmar. Una fuente cercana le ha dicho a CNN, por supuesto con conocimiento del tema, que el expresidente de Bolivia habría salido de Argentina a las 6 de la tarde, hora local. Morales habría tomado un vuelo privado. ¿Con qué objetivo? Con el de reunirse con Nicolás Maduro en Venezuela. Según esta fuente, se trataría de un viaje de pocas horas y que giraría en torno al resultado de las elecciones en Bolivia en las que se impuso el candidato del Movimiento al Socialismo, Luis Arce. Maduro ya se había pronunciado sobre este tema, asegurando que Bolivia dio una gran lección al mundo con votos y que por eso deben convertir las elecciones en Venezuela en una gran victoria de la paz y la democracia venezolana frente al mundo. Una fuente del Ministerio de Comunicación e Información aseguró a CNN que no tenía detalles como para confirmar o desmentir dicha información. Lo que sí le confirmamos entonces es que Evo Morales va rumbo a Venezuela. Según esta fuente que confirma a CNN, habría salido de Argentina a las 6 de la tarde, hora local, en un vuelo privado. El objetivo, reunirse con Nicolás Maduro. Esa es la información más reciente. Si tengo algo nuevo sobre este tema, algún desarrollo, se lo doy a conocer de inmediato. Evo Morales rumbo a Venezuela. Bien. Bien, pues eso es lo que tenemos hasta este momento, pero el programa de esta noche no estará exento de Evo Morales, no. ¿Por qué? Porque hablé con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hablamos de Evo Morales, porque está pidiendo su renuncia y otras cosas más, ¿no? Conclu Almagro es la etiqueta, el hashtag es Conclu Almagro. Le pido que me acompañe con todos sus comentarios con esa etiqueta, Conclu Almagro. Es el hashtag a mi cuenta de Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, todos sus mensajes con la etiqueta Conclu Almagro. A ver, Luis Arce es ya el presidente electo de Bolivia. Y le digo ya porque, como lo prometí desde el lunes, hasta que no dijera nada del Tribunal Supremo Electoral, como debe ser, yo no podía decirle presidente electo. Hoy, cumpliendo con esa palabra, le digo a Luis Arce, el presidente electo de Bolivia. Fue confirmado de manera oficial por el Supremo, el Tribunal Supremo Electoral, 48 horas antes de que se venciera el plazo de entrega de los resultados de la elección del domingo. Escuche. Hoy, el Tribunal Supremo Electoral declara como presidente electo a Luis Arce Catacora y como vicepresidente electo a David Choquehuanca Céspedes. La participación en los comicios fue superior al 88%. Es el segundo registro más alto en la historia del país. El Movimiento al Socialismo de Luis Arce y el expresidente Evo Morales obtuvieron más de 3.393.900 sufragios. Con el 100% de las actas escrutadas, Arce afianzó su triunfo en primera vuelta. Obtuvo el 55,10% de los votos, mientras que su principal rival, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, se llevó el 28,83%. Y bastante más lejos quedó la Alianza Creemos de Luis Fernando Camacho, que solo consiguió el 14% de los votos. Y justamente sobre la elección en Bolivia hablé el día de hoy, más temprano, con Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Esta semana, pues Almagro ha dado titulares. Mientras la OEA felicitaba a Bolivia por haber celebrado elecciones pacíficas en un escenario político y social muy complejo, el expresidente Evo Morales pedía la renuncia de Almagro, porque según cree, este triunfo electoral demostró que en 2019, según Evo Morales, no hubo fraude. Sobre ese y otros desafíos del hemisferio le hice preguntas a Almagro, porque esta semana se celebró además la 50ª sesión de la Asamblea General de la OEA. Hablamos de Venezuela, hablamos de Nicaragua, hablamos de México, pero aquí
aquí ponga atención porque seguramente se generarán más titulares, por lo que me dijo Luis Almagro, secretario general de la OEA, aquí en la entrevista. Le doy la bienvenida al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que me acompaña el día de hoy. Secretario Almagro, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por la entrevista de nueva cuenta. Encantado de estar de nuevo contigo, con tu audiencia, Fernando, un gran placer y la posibilidad de compartir sobre los principales temas del hemisferio de esta pasada Asamblea General. Claro, importantísima la pasada Asamblea General, donde se tocaron temas importantísimos como Nicaragua, y vamos a hablar precisamente de eso también, pero déjeme preguntarle antes, ¿cuál es su resumen de la jornada electoral en Bolivia? ¿Cuál es el resumen que hace Luis Almagro en torno a esta elección después del escándalo del fraude que se llevara a cabo en la anterior, ¿no? Sí, en realidad son 3 procesos electorales en los que hemos estado involucrados en Bolivia en el último tiempo. El primero fue el referéndum sobre la reforma constitucional propuesta por Evo Morales, después la elección justamente a la que usted hace referencia, y este tercer proceso electoral en que participamos, que definitivamente creo que la organización jugó nuevamente un papel fundamental. Nuestro compromiso obviamente es con la realidad electoral, con la realidad de la voluntad de la gente. Así como la vez anterior no habíamos podido reconocer los resultados en función de los conteos rápidos realizados, pero también del trabajo en el terreno que había verificado importantes irregularidades, como ser alteración de actas, presionado de actas, falsificación de actas, servidores ocultos que bombeaban votos dentro del sistema, el apagón tecnológico. Si ustedes ven, ningún proceso electoral en ningún país sería aceptable en esas condiciones. No creo que nadie, ni aún el más crítico de la OEA, pudiera aceptar en su país que aparecieran actas falsificadas en su proceso electoral, o actas que fueron presionadas, o servidores ocultos que insuflaran cientos de miles de votos en el sistema, o que hubiera un apagón tecnológico que alterara completamente los procedimientos. Y que además esos resultados no coincidieran con la realidad. Sé que hay gente que hace una transposición de números que definitivamente es, por decirlo menos, muy arbitraria, pero es absurda y en muchos grados está en límite de burrez bastante grande, porque definitivamente los números no coinciden en ninguna parte. Los candidatos, de los 3 principales candidatos, 2 eran nuevos candidatos. En esta elección se pasó lejos arriba del 50% de los votos. Creo que Mesa cerró hoy con un 55% de los votos. La única vez que se había cerrado con más del 50% de los votos fue cuando el referéndum de la reforma constitucional, que 51.3% de los votos fueron en contra de la reforma. O sea que si Evo siempre hubiera tenido ese 55% de los votos que dice, hubiera ganado la reforma constitucional, y ni que hablar que hubiera ganado la elección. Eso no pasó, y bueno, y creo que para el futuro de Bolivia es bueno tener una presidencia legitimada, y que esperemos haga el mejor trabajo para asegurar los derechos de bolivianas, bolivianos, y un proceso de bienestar que es importante para todos.
Y quiero nada más hacer la corrección. El secretario general se refería a Luis Arce, cuando decía más del 50%. Me estaba refiriendo a Luis Arce. Sí, porque es que había dicho Mesa. Le digo, no, vamos a corregir porque no queremos aquí ninguna convulsión. No, Luis Arce. Luis Arce. Luis Arce era el único que repetía, digamos, elección. Los otros dos candidatos eran Nuevo Camacho y Arce. Luis Arce fue el ganador con el 55% de los votos, verdaderamente una diferencia muy diferencia Exactamente, concretamente, dejarlo claro. Ahora, bien lo dice usted, secretario Almagro, hay apoyo incluso para usted, en este caso, para la misión de observadores, para la OEA, de más de 30 y tantos países, ¿no? Pero siempre está la mosca en el pastel, y en esta ocasión son dos grandes moscas. Es México y es Evo Morales. México, pues, hace un llamado, yo no sé si le están pidiendo la renuncia o no, pero básicamente le están pidiendo que haga un proceso de reflexión y autocrítica. Concretamente fue Maximiliano Reyes, que es el subsecretario para América Latina y el Caribe del gobierno mexicano. Acusa a la OEA de utilizar de manera facciosa a la misión de observación electoral para denunciar prematuramente un supuesto fraude que nunca existió. México sigue insistiendo en este punto, lo repito y lo quiero resaltar. Esto es México. Hay más de 30 países que apoyaron precisamente la gestión de la OEA en las elecciones anteriores. ¿Qué responde a esto cuando México viene a hacer esta mosca en el pastel, secretario Almagro, cuestionando de nueva cuenta esa auditoría de la OEA? Primero, es muy difícil pensar que sea México así como usted lo señala, porque México después de eso nos ha invitado a observar su próximo proceso electoral de elecciones parlamentarias. Por lo tanto, existe confianza en las autoridades electorales mexicanas, en el trabajo de la organización y en lo que hacemos, en lo que hace la organización para asegurar la transparencia y justicia del proceso electoral. Por lo tanto, tomaría con pinzas eso de México, porque, los expertos electorales, los que saben de elecciones en México, invitan a la OEA a observar ese proceso electoral. Por lo tanto, de por sí estamos en un buen punto y el reconocimiento se extiende también ahí. Y en Bolivia, tendría que explicar si él piensa que el presionado de actas no constituye fraude, si la falsificación de actas no constituye fraude, si la alteración de actas no constituye fraude, si tener servidores ocultos que bombean cientos de miles de votos al sistema no constituyen fraude, y si él estaría dispuesto a aceptar elecciones en que pasara eso, si la votación de personas fallecidas no constituye fraude. Esos son puntos que serían concretamente los que tendría que contestar para saber dónde estamos parados y qué es fraude y qué no es fraude para el señor. Nosotros tenemos muy claro que esas acciones constituyen fraude, porque están hechas con el propósito de alterar el resultado electoral. Es un manejo doloso del resultado electoral y por lo tanto lo tenemos que ver de esa manera y no tenemos dudas al respecto. Nos gustaría que nadie tuviera dudas al respecto y nos gustaría que la gente fuera clara cuando dijera y se expresara sobre esto. Entiendo lo que me está diciendo acerca de México, pero es que tengo que verlo así y debemos verlo así, porque finalmente Maximiliano Reyes es un representante del gobierno mexicano. Si Maximiliano Reyes está haciendo estas declaraciones en el pleno de la OEA, obviamente debe tener conocimiento, si no el Ejecutivo, por lo menos Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores. Es decir, la voz de este representante es la voz del gobierno mexicano. No podemos separarlo ni dejarlo como un ente independiente. Es contradictorio lo que me dice usted acerca, y es cierto, la misión de observadores de la OEA va a estar en México. No puedo manejar aquí elecciones internas, ¿no? Yo tengo que manejar los datos que tengo sobre la mesa. Y como no fue específico sobre esos puntos y sobre los hechos
que constituyeron la manipulación dolosa del resultado, definitivamente yo tendría que esperar saber si para él la alteración de actas constituye fraudes, si servidores ocultos constituyen fraudes, si la votación de personas fallecidas constituye fraude o no. Y en función de eso responder después. Pero, o sea, por ahora lo que yo tengo es que la autoridad electoral mexicana confía en la observación electoral de la organización y en las recomendaciones que hace la organización al respecto. Vamos a una pausa y al regresar más de mi entrevista con Luis Almagro, me dice que Evo Morales salió corriendo de Bolivia. Pero, ¿fue eso lo que le aconsejó la OEA? Hubo gente que se plantó por él y no podía dejarlos tirados. Es una responsabilidad política de un líder ponerse delante de su gente. Y Evo salió corriendo y los dejó tirados a los que se plantaron por él. Era de esperarse, yo lo digo obviamente, que Evo Morales arremetiera en algún momento de nueva cuenta en contra del secretario Luis Almagro, del secretario general, de la propia OEA y de la misión de observadores. Por supuesto, ¿por qué? Bueno, porque gana Luis Arce, ¿no? Ya el día de hoy queda así estipulado, queda sentado por parte del órgano electoral. Evo Morales va más allá, el secretario Almagro, y dice que va a ir incluso a la Corte Penal Internacional de La Haya. Le pide que renuncie y que se aplique el artículo 116 de la Carta Fundacional de la Organización de Estados Americanos para su destitución. Habla del sustento de la maquinaria del golpe de Estado. Usted está enterado perfectamente de estas declaraciones. ¿Qué hacer en este caso? ¿Qué respuesta le da Evo Morales? ¿Hacer caso omiso? ¿Qué hacer? Mire, no es una consideración que podamos tomar muy en cuenta, porque no se ajusta a la verdad. Y Evo Morales y yo sabemos la verdad sobre esto, y sabemos la verdad de cómo fue este proceso y cómo se dio este proceso. Y sabemos que cuando se le hizo llegar las conclusiones de la auditoría, que era contundente respecto a los puntos expresados, Morales, la respuesta que tuvimos fue que no tenían un problema con las conclusiones, sino con el tiempo, el timing con las que las íbamos a hacer públicas. O sea, no rebatieron las conclusiones que fueron expresadas en la auditoría. Por lo tanto, mal puede expresarse contra esa auditoría y contra sus conclusiones, que además son absolutamente fácticas. Por otra parte, mire, o sea, en el propio comunicado, pero lo había sacado en un comunicado anterior, pero en el propio comunicado en el que se presenta la auditoría, nosotros decimos algo que es: asimismo se entiende que los mandatos constitucionales no deben ser interrumpidos, incluido el del presidente Evo Morales. Y mientras tanto nosotros le habíamos pedido expresamente al presidente Evo Morales que no renunciara. Y le habíamos hecho la historia que usted debe conocer sobre el golpe de Estado a Hugo Chávez. Usted conoce la historia porque quizás sirve para ilustrar. Hugo, cuando dan el golpe contra Chávez, Chávez estaba en una oficina en el aeropuerto, un soldado pasó cuidando la puerta, y empiezan a hablar. Y el soldado le dice: no, lo que pasa es que usted renunció. Y Chávez le dice: yo no renuncié. Dice: pero sí, usted renunció. Todo el mundo dice que usted renunció. No, yo nunca renuncié. Bueno, si usted nunca renunció, escriba en un papelito, se lo da la lapicera, que usted nunca renunció. Y es un papel que se puede ver, si usted googlea, lo ve en cualquier parte, en la cual él dice que no había renunciado. Y nosotros, haciendo saber esta anécdota, le dijimos a Evo Morales que no renunciara. Primero, por una responsabilidad política de cumplir el mandato constitucional. Eso era fundamental. Segundo, porque
hubo gente que se plantó por él y no podía dejarlos tirados. Es una responsabilidad política de un líder ponerse delante de su gente. Y Evo salió corriendo y los dejó tirados a los que se plantaron por él, lo cual no habla muy bien en términos políticos y en términos personales de su persona. O sea, eso no se hace en la política. En la política uno asume responsabilidad y uno está delante de la gente. Para eso son los liderazgos. Entonces, verdaderamente sí, él tiene una responsabilidad muy grande en esto. Lo hablamos varias veces, obviamente tenemos los intercambios, o sea, y estamos hablando con fundamentos de cosas y de los hechos tal cual pasaron. Y de las responsabilidades asumidas por él en torno al informe de la auditoría y en cuanto a este tema, obviamente, de su renuncia, que para mí era clave, ¿no? Y hasta el último momento estuve preguntando a ver si, y diciendo que no renunciara, porque era un tema clave de continuidad institucional. Entonces, esas responsabilidades que son de él, en definitiva, tienen que ser asumidas por él. Todo lo demás es narrativa política que ha tratado de instalarse. Mire, yo vi el tema de mi renuncia el lunes, cuando estaba por empezar la Asamblea General, un artículo de La Habana, ¿no? Venía de La Habana el artículo que decía, todavía no había ningún ruido en ningún lado y decía clamor continental pidiendo la renuncia de Almagro. Digo, acá están marcando el paso, o sea que en un rato viene toda la jauría atrás. Y dicho y hecho, al rato empezó a venir toda la jauría atrás con ese tema. Y debo decir, ¿de dónde, así como le llama usted la jauría, de dónde vienen? Hay más, ¿no? Porque lo de Evo Morales, él se está basando en 8 informes e investigaciones de diferentes instituciones que hablan que el análisis técnico del informe de la OEA estaba plagado, dicen, de inconsistencias técnicas, errores, manipulación de datos y tergiversación de los mismos, ¿no? Pero por el otro lado, ya saliéndome un poco solo del tema Bolivia. Déjeme una cosa. Esto es importante. Adelante. Lo que hace, o sea, él lo que habla, generalmente siempre lo que se habla es de la parte estadística del informe. La parte estadística es la parte menos relevante, porque si fuera la parte estadística, la observación electoral, cualquiera le hacía la observación electoral en una oficina en Nueva York. O sea, si no hay que ir al terreno para hacer observación electoral y uno mira los números como van apareciendo o no y hace las curvas para abajo o para arriba, de acuerdo como quiera. No, pero estamos hablando de otra cosa que nunca fueron rebatidas, ni por Evo Morales ni por ninguno de esos informes, que son alteración de actas, manipulación de actas, falsificación de actas, o sea que hay una acta auténtica por un lado, una acta falsa por el otro. Servidores ocultos bombeando votos al sistema, como señalé. Votación de personas que habían fallecido. O sea, el apagón tecnológico. O sea, son demasiadas cosas que no fueron nunca rebatidas por nadie. Esos 8 informes hablan siempre lo mismo, y si usted ve los informes son el mismo análisis repetido por distintos medios, que simplemente se tratan de concentrar en análisis estadístico que para la gente que hizo la auditoría era una referencia de dónde encontrar las irregularidades y no de prueba de la irregularidad, que es la constatación de la existencia de los servidores, la constatación de la falta de independencia del Poder Judicial, del Poder Electoral, la constatación de la manipulación de las actas. O sea, esos son los hechos. Lo otro es una referencia para llegar a eso. Y por eso, o sea, esos 8 informes, que son en realidad unos 1,5, no es algo, no atacan los puntos relevantes de la auditoría ni de la observación electoral. Se van completamente por la tangente y evitan justamente entrar en el tema real para tratar de hacer una manipulación de números, como se intentaron hacer ahora. O sea, y como lo dije hoy, o sea, la transpolación de números es imposible de hacer. O sea, por ejemplo, las únicas 2 veces que se pasó el 50% en votaciones en Bolivia en estas últimas elecciones fue el resultado del no
al proyecto de reforma y Luis Arce, candidato del MAS ahora. Si Evo hubiera tenido esos 55% de los votos, hubiera ganado la reforma y nos hubiéramos ahorrado ni sabe cuánto lío. Al regresar, Almagro responde a esta pregunta que muchos se hacen sin encontrar respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué se pronunciaron antes de que el Tribunal Supremo Electoral tuviera ni siquiera el 10% de los votos escrutados? Secretario Almagro, ya para salir del tema de Bolivia, nada más una última pregunta, y esta es una duda que yo tengo y que le voy a ser honesto, vi con muy malos ojos, lo dije aquí en el programa y como siempre lo platico con usted. ¿Por qué? ¿Por qué se pronunciaron antes de que el Tribunal Supremo Electoral tuviera ni siquiera el 10% de los votos escrutados? Cuando es la máxima autoridad electoral, hay dos encuestadoras que no forman parte del Tribunal Supremo Electoral, son dos encuestadoras independientes, dan esta proyección cuando todavía no se llegaba ni al 5% de los votos escrutados. Y entonces, cuando hay un mínimo que no marca ni siquiera una tendencia, el Tribunal Supremo Electoral no ha dado ni una conferencia, sale Yanine Áñez, pero también usted se suma a la felicitación de Arce cuando el Tribunal Supremo Electoral, el ente máximo, no ha dicho nada y las muestras que se presentan en la página de resultados no dan para hablar de una tendencia irreversible. ¿Por qué se adelantaron? ¿Por qué no esperaron al Tribunal Supremo Electoral? En realidad no nos adelantamos, o sea, ese era, mire, nuestro sistema de conteo rápido le ha encontrado la vuelta a Bolivia, se ha hecho siempre muy bien en Bolivia. Eso nos permitió discutir con las autoridades durante 2 días el resultado del referéndum de reforma constitucional, diciendo se perdió, cuando había algunos que decían no se ganó, y nosotros decíamos se perdió, los datos indican que se perdió, y terminó saliendo el resultado. Como nos permitió en la otra vez, que tampoco hubo verificación rápida de resultados, porque los datos que teníamos nosotros, con una captación muy grande en el terreno, por eso estamos observando la elección y por eso tenemos confianza en la observación electoral de la OEA. Daba una diferencia ahora alrededor del 5 o del 6% entre Evo Morales y Mesa. Por lo tanto, nosotros la discusión que teníamos era obviamente en función de eso. Después por eso se hizo la auditoría y por eso aparecieron estos hechos a los que hemos hecho referencia. Y así como éramos la organización oficial que estaba observando las elecciones y teníamos los datos confirmados en función del trabajo de observación en el terreno, es que nos permitimos hacer un anuncio que creo que fue el primero oficial, y más que la felicitación era el reconocimiento de que este era el resultado. Y le digo, no se equivocaron de nuevo. O sea, estaban en lo cierto hoy cuando vemos el 100% de los votos escrutados. O sea, sí. Lo hicimos sobre la certeza científica de la observación electoral de la OEA y basado en la experiencia que habíamos tenido justamente en el terreno y en Bolivia. Se lo digo porque hay una clara comparación, es la Unión Europea, por ejemplo, la misión de observadores, y dijeron, nosotros no vamos a decir absolutamente nada hasta que el Tribunal Supremo Electoral no tenga el total de los votos. Pero bueno, ya me he explicado cuál fue. Eso también. Y lo hicieron hoy, la Unión Europea hoy se manifestó apenas hoy cuando ya se tiene el 100% del conteo. No, pero, o sea, nosotros, eso es la explicación que le acabo de dar, y basada en la certeza de lo que estábamos haciendo. Y además, la certeza que tenía que tener Bolivia. O sea, nosotros habíamos visto que esa extensión en el tiempo de cuando hay que se empieza a discutir el resultado es algo que puede definitivamente complicar institucionalmente las cosas en un país, ¿no?
Sí, O sea sí, yo entiendo, pero con precisión, actuar con certeza y con precisión. Eso lo hemos hecho. Y le digo prácticamente con cero margen de error. O sea, por eso cuando digo que sabemos lo que estamos haciendo, lo sabe en realidad la misión, los técnicos de la misión de observación electoral, definitivamente es algo que debe ser reconocido. Y no dudo, yo lo decía claramente, esta semana hablé con el ministro Murillo, el ministro de Gobierno, y decía, yo no dudo de las encuestadoras, por ejemplo, ni del trabajo de la OEA, yo no lo dudo. De hecho, nosotros no nos basamos en No podemos, estoy hablando en términos generales. No nos podemos basar en encuestas boca de urna tampoco. Por supuesto. Eso no lo podemos hacer, eso no lo hicimos. Por supuesto, secretario, no, a lo que me refiero es que no dudo del trabajo de la OEA y el conocimiento que pueda tener. Pero el órgano que debe dar una manifestación no es la OEA, ni la misión de observadores, es el Tribunal Supremo Electoral. Por algo es el órgano, la máxima autoridad electoral en el país. Y ahí se abre la puerta, pero se abre la puerta a especulaciones, secretario Almagro, porque si bien es cierto lo que me dice, se quiere buscar certeza, se quiere evitar que haya... Sí, pero es el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Que la OEA haya salido antes, empieza a abrir la puerta a especulaciones y otras cosas. ¿Por qué no dejar que fuera el órgano como se hace en otros países? Nosotros no lo hacemos así. Además, o sea, nosotros eso es algo que justamente es lo que evitamos y nosotros no ungimos a nadie. O sea, simplemente damos a conocer los hechos en función de los datos de la realidad y del conocimiento que tenemos. Después, obviamente que la proclamación definitiva y legal es la que le corresponde al órgano electoral. Pero las dudas que se puedan despejar siempre son bienvenidas en estos procesos. Al regresar, el resto de mi entrevista con Luis Almagro, ¿es legítimo el régimen Ortega Murillo para Luis Almagro, el régimen de Nicaragua? Me respondió después de la pausa. La OEA normalmente emite resoluciones para países como Venezuela, como Nicaragua, en los que pues exigen de alguna forma para poder validar una elección o la posición de algún presidente, que haya ciertas condiciones, ¿no? Que se cumplan ciertas condiciones en las elecciones. Pero por más que salgan resoluciones y por más que lo piden, ni en Venezuela ni en Nicaragua se han dado las condiciones. Una vez más, lo han hecho en esta Asamblea General de Naciones Unidas. La pregunta es, ¿hará caso el régimen de Venezuela? ¿Hará caso el régimen de Ortega Murillo? Ahora, ¿qué tan legítimos son estos dos regímenes? De esto y otras cositas más hablé con el secretario Almagro. Escuche, ponga atención. Hay una aprobación con 20 votos a favor, 2 en contra, 12 abstenciones en una resolución que es restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua, a través de elecciones libres y justas. Esto es muy importante, pero yo le quiero preguntar, secretario Almagro, ¿de qué sirve una nueva resolución cuando el memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral que se firmó hace 3 años por parte del gobierno y la OEA perdió su validez el 28 de febrero de este año? Entonces, y no se hizo nada por parte del régimen de Ortega Murillo. ¿De qué sirve esta nueva resolución si este memorándum no tuvo ningún efecto, secretario Almagro? Sí, el memorándum tuvo efecto y de hecho se comenzaron negociaciones para la reforma electoral 3 o 4 veces. Algunas veces probablemente esa ha sido responsabilidad directa del gobierno que se haya interrumpido en algún punto. En algunas veces ni siquiera eso, o sea, fueron factores externos que llevaron a congelar esa negociación. De todas maneras, para nosotros es importante dejar claro que
Si es necesario la firma de un nuevo memorándum de entendimiento para hacer estos trabajos, muy bien. Lo negociaremos y lo aprobaremos nuevamente para su puesta en práctica. Pero ya sabemos lo que hay que hacer, ya tenemos claro, obviamente, qué es lo que necesita el proceso electoral en Nicaragua, y podemos empezar a trabajar mañana igual. O sea, las responsabilidades institucionales están sobre la mesa e incluso la propia resolución habilita a empezar eso sin necesidad de ningún memorándum de entendimiento nuevo. Y nosotros esperamos que se pueda avanzar y que se puedan concretar estos avances tan necesarios para que ese proceso electoral en Nicaragua tenga la transparencia y la justicia que son necesarios para que la voluntad del pueblo sea respetada y para que el nuevo gobierno que emerja sea legítimo. Y eso también lo está marcando la resolución. La resolución lo está marcando de una manera muy clara, en el sentido de que si no se hace esto, el gobierno que surja de un proceso electoral amañado no va a tener condiciones de legitimidad. Eso es algo que se está poniendo sobre la mesa, ¿no? O sea, pero la legitimidad en diciembre en Venezuela, ¿no? En Venezuela. Pero usted me dice hoy que el gobierno Ortega Murillo tiene legitimidad, entonces, hoy por hoy tiene legitimidad el gobierno Ortega Murillo, porque hay muchos elementos para decir lo contrario. Tiene legitimidad de origen porque no hubo nunca una contestación de la elección. Nosotros no lo observamos, obviamente, y no hubo una contestación de ninguna parte, no hay resolución declarando ilegitimidad de la elección, como sí hubo de la reelección de Maduro. Entonces, sí, nosotros hemos incluso propuesto, ya van 2 notas que presentamos pidiendo el reconocimiento de la alteración del orden constitucional conforme a la Carta Democrática Interamericana, y es un proceso que todavía está en evaluación por parte de los países. Por lo tanto, hoy no es que no tenemos ni la declaración de ilegitimidad del gobierno nicaragüense, tampoco tenemos especificada la alteración del orden constitucional. Pero cuando no se permite la observación internacional en una elección, que es una de las condiciones o de los puntos precisamente que se tocaron en esta resolución, se puede cuestionar la legitimidad, ¿no? Si la OEA no tuvo participación, si la OEA no puede dar fe, por ejemplo, tampoco puede legitimar a un gobierno, ¿no? Sí, pero pero no es que no funciona de la otra forma. O sea, si los países pensaran que ese gobierno es ilegítimo, ya lo hubieran declarado, y tuviera legitimidad de origen, ya lo hubieran declarado hace tiempo. O sea, esto... varios lo han hecho, ¿no? Lo que se está preparando es la eventual declaración de ilegitimidad en función de que no se cumplan las condiciones que se solicitan en la resolución aprobada. Y lo mismo pasa con Venezuela, secretario Almagro, ya que lo estaba mencionando usted, condiciones democráticas mínimas. De entrada no las hay, el Consejo Nacional Electoral tampoco, liberación de presos políticos, son las mismas peticiones de hace años, vienen unas elecciones, la pongo así entrecomillado, ¿no? Elecciones legislativas en diciembre. De nueva cuenta, secretario Almagro, la realidad es que ni gobiernos como el de Venezuela, o regímenes como el de Venezuela o el de Nicaragua, hacen caso a las resoluciones de la OEA, a las exigencias de la OEA, a las recomendaciones. Sí, hacen caso omiso, secretario Almagro. No, o sea, pero la OEA, los instrumentos que tienen son estos jurídicos. Y eso también, o sea, a Maduro le gustaría tener un gobierno legítimo, no lo tiene. Le gustaría tener su lógica obviamente de reconocimiento de legitimidad, no la tiene. Le gustaría que su reelección hubiera sido declarada legítima, no la tiene. Y esos son los instrumentos, y eso es lo que hace la Organización de Estados Americanos. Eso es, nuestros instrumentos son jurídicos, o sea, y usted revise la organización y a lo que podemos llegar es a ese punto, ¿no? O sea, el punto del uso de
de la diplomacia y los instrumentos jurídicos para declarar, como en este caso de Venezuela y de Maduro, la ilegitimidad del régimen. Y eso es algo importante que obviamente tiene consecuencias. Maduro preferiría no estar sancionado, Maduro preferiría no tener que discutir con nadie si es él o Guaidó el presidente de Venezuela, pero eso es una realidad que ha impuesto la organización. Los países al votar, a decidir, al aprobar. Déjeme citar, usted conoce muy bien, lo conocemos, vamos a Daniel Sobato, ¿no? Daniel Sobato dice que, o sea, se ha intentado por parte de la OEA, sí, nos queda claro que se ha intentado con los mecanismos que tiene, pero lo dice así, Daniel Sobato dice literalmente que lo que se ha intentado hacer con regímenes autoritarios, buscar una salida democrática, ha sido un fracaso por parte de la OEA. ¿Tiene en parte razón, Daniel, o no? No, no lo tiene. Sería un fracaso si no tuviéramos reconocido la ilegitimidad del régimen de Maduro. Si estuviera todavía dando vueltas por aquí. Eso no, si estuviera sin sanciones encima. Si no tuviera denuncias de corrupción, narcotráfico y de crímenes de lesa humanidad. O sea, verdaderamente se han hecho cosas muy concretas, con resultados muy concretos y con avances muy específicos. Y ese es el punto en donde la organización ha dado resultados, como ninguna otra organización en el mundo. Secretario Almagro, cuídese mucho, por favor, porque no salimos de esto del COVID, por cierto, tocando el tema, ¿no? Le mando abrazo y me da gusto verlo bien y con salud. Hasta la próxima. En Instagram me encuentran como F del Rincón. F del Rincón en Instagram, y ahí, ya saben, ahí nos vemos. Soy Fernando del Rincón, ahorita cenamos. Y cerramos la semana número 30. Lo veo el lunes, gracias.